Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A toda la audiencia, a todos mis queridos amigos, compañeros, colegas dentistas que me están viendo en toda Latinoamérica y posiblemente incluso un poquito más allá. Quiero agradecerles mucho el hecho de estar acá, de acompañarme en esta siguiente plática, que se va a tratar principalmente sobre técnicas de adhesión y de cementación en restauraciones indirectas. La cementación hoy en día es un procedimiento muy estándar. En la odontología actual cementamos carillas, inlays, onlays, coronas, etc. Hay muchos materiales para la cementación, diferentes tipos de cemento, diferentes tipos de resinas de autocurado, de curado dual, de autocurado, de fotocurado. Y la idea es que dentro de toda esta jungla de adhesivos, de resinas, de materiales, pues aclarar un poquito, ver qué materiales tenemos para facilitarnos la vida en ese procedimiento que realizamos en nuestra odontología del día a día. Vamos a hablar sobre un tema que es un tema que no deja de ser actual nunca: cementación y adhesión, en este caso sobre restauraciones indirectas. Entonces, cementación es un procedimiento muy común, muy diario, ¿no? En el quehacer odontológico día a día. Se hace coronas, se hace incrustaciones, inlays, onlays, puentes, carillas o veneers, como también les decimos. Hay mucho que cementar, y por eso tenemos en esta imagen muy convenientemente nuestra concretera COA, porque como COA también tenemos un buen de cementos y de materiales relacionados, lo que vamos a ver ahorita a continuación. La cementación no es algo nuevo, o sea, no es que estamos cementando desde los años 50 o 60. Yo creo de que nuestros mismos antepasados prehispánicos, más suyos de repente que millos, ¿no? Ya eran expertos en cementación. Entonces tenemos acá en esta imagen unos dientes de un sitio arqueológico que se llama Xcambó, en la península de Yucatán. Pequeño sitio, ahí donde se juntan el Caribe con el Golfo de México. Se excavaron esos dientecitos con incrustaciones de jade. Entonces vemos de que de la raíz pues ya no queda mucho,
del diente del medio, ¿no? Del cráneo ya nada más quedaba el shish. Cualquier yucateco pues ya me entenderá bien. Sin embargo, a pesar de que del cráneo ya no quedaba mucho, el entierro en muy mal estado, vemos que las incrustaciones de jade están firmemente adheridas al diente tal como el primer día. Y esto significa de que esta gente sí sabía dominar la adhesión, la cementación, y hasta da a veces un poquito de pena, ¿no? Cuando pensamos que hoy en el mismísimo año 2014 no falta quien cementa una restauración y al par de meses o años se cae, ¿no? Incrustaciones que han durado 2000 años en boca. Nosotros estamos buscando hoy poder hacer lo mismo. Y si lo podíamos hacer hace 2000 años, 3000 años atrás, los antiguos mayas, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros también? Entonces, si hablamos de cementos, de entrada, ¿qué es un cemento? Aquí tengo una definición que es muy oportuna con su imagen correspondiente. Cementos, sustancias moldeables para sellar un espacio y o unir dos componentes. Entonces aquí vemos lo que es una diferencia entre un adhesivo y un cemento, ¿no? Un adhesivo pues hace en cierto modo lo mismo, no más que cuando hablamos aquí de moldeables, eso tiene su propia implicación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con un cemento? Esencialmente dos cosas. Lo primero que se le ocurre a uno si vamos a cementar una corona es, en buen español, pegarla. Fijarla sobre una superficie, sobre un sustrato, de manera que quede bien pegada, bien fijada, o sea, retención de nuestra restauración en boca. Y segundo punto, un punto que muchas veces pasa un poco desapercibido, pero no dudo en afirmar que es igual de importante como el segundo, quizás hasta más importante si vemos al éxito a largo plazo, es un sellado hermético. De nada sirve de que nosotros peguemos una restauración y que quede bien fijada al diente si tenemos filtraciones. Porque sabemos que filtración a la vez puede llegar a causarnos problemas a largo plazo, y cuando colocamos una restauración, una corona, un inlay, un onlay, no lo hacemos para solo salir del momento, sino que estamos pensando pues a largo plazo. Y para eso es igual de importante como una retención adecuada también un sellado hermético o un sellado marginal, como también le llamamos. Para que no haya ningún tipo de filtración, ni de bacterias, ni de saliva, ni de pigmentos, ni de nada al estilo. Aquí vemos un caso, se está cementando una coronita y ven arriba como rebalsa un tantito del cemento, esa bolita blanca que vemos ahí, no, acá donde estoy señalando con el mouse. Entonces esto es necesario. O vemos aquí en la siguiente imagen, una vez más, la colocación de dos incrustaciones, y vemos ese montón de cemento que fluye entre el diente y las incrustaciones. Podría venir uno y pues asustarse y decir, oh Dios, qué desperdicio, pero no es así. No tenemos que ver eso como un desperdicio, ese material aparentemente excesivo, sino más bien debemos verlo como un seguro. Ese material que fluye, ese material excesivo que sale, ese es el material que me dice, que me garantiza de que realmente todos los márgenes están sellados y de que ahí nada va a entrar entre el diente y la restauración. Por eso repito, a veces, como ya bien sabemos, lo barato sale caro. Y si nada más colocamos un poquito de cemento y decimos, bueno, pues ya pegó, ya está, pues bien adherido, ok, eso no es nada más. Eso nada más la mitad de lo que queremos lograr. Necesitamos un sellado hermético. Por eso, coloquen abundante cemento, suficiente para tener la seguridad que el cemento fluya, que el cemento salga entre los márgenes. Y luego ya el exceso lo podemos retirar. Puede ser que duele un poquito, pero estamos trabajando a largo plazo. Entonces, es necesario. Si hablamos de cementos, los cementos necesitan cumplir con varios requerimientos para garantizarnos un éxito a largo plazo.
Repito una vez más, no estamos cementando para el rato nada más, estamos cementando para que el paciente pueda andar con su restauración muchos años y, por qué no decirlo, ojalá que toda su vida. Entonces el cemento necesita cumplir con ciertos requerimientos básicos. Vemos aquí el primerito, creo que es muy lógico. No debe ser irritante ni a la pulpa ni a la encilla. Al fin y al cabo, que muchas veces el cemento está en cercanía de la pulpa y la pulpa es la que al final decide, en cierto modo, ¿no?, si el tratamiento es exitoso o no es exitoso. No solamente hablamos de pulpas que se pueden afectar por medio de un cemento, sino que también pulpas que pueden doler, ¿no?, que pueden ser irritadas. Sensibilidad posoperatoria. Tratamos de evitar eso y el cemento no debe estar irritando. No estaría mal que mi cemento fuera cariostático o anticariogénico, o sea, de que no fomente, o pues más bien lo contrario, la presencia de caries. Para eso hoy en día hay varios cementos que contienen flúor y pues las propiedades del flúor bien conocidas. Entonces eso es un detalle, si bien quizás secundario de un cemento, sin embargo también deseable. Muy importante, como ya mencionamos con anterioridad, es la unión. Que logre el cemento crear una fuerte unión entre el esmalte y la dentina. Fuerte unión significa que pegue bien, que haga una retención poderosa, adecuada. Y junto con la fuerte unión viene lo que también habíamos platicado, que es el sellado. Que aquí está, perfecto sellado marginal para evitar la microfiltración. Si yo no tengo un perfecto sellado marginal, entonces yo puedo llegar a tener problemas. Mi incrustación se puede ver perfecta, mi corona puede verse hermosísima. Tengo una filtración mínima. Esa filtración mínima ya puede ser la semilla del fracaso, porque por ahí se van a estar metiendo bacterias que pueden reproducirse debajo de la corona y pueden destruir mi diente. Pero el problema es que eso sucede de una manera totalmente invisible. Y cuando el paciente viene y dice, me duele, y le retiramos la corona, podemos en el peor de los casos encontrarnos debajo de la corona un diente mucho destruido, posiblemente endodoncia, etc. ¿Y quién tiene la culpa? No hubo un buen sellado marginal. Y no me sirve, no es suficiente que yo tenga un sellado marginal en un 80%, en un 90%, como dice aquí en mi diapositiva. Prefiero tener un perfecto sellado marginal, lo cual para mí es un seguro a largo plazo. Bueno, siguiente punto, no disolverse en saliva ni en cualquier otro líquido adentro de la boca. Elemental, mi querido Watson. También en otro líquido, como dice, estamos hablando de que si alguien viene, se toma su tequilita, se toma su whisky, no sea de que nada más mi cemento sea resistente al agua, sino que tampoco no se vaya a andar disolviendo ahí con alcohol, etc. Entonces tiene que aguantar. Recordemos de que nuestra incrustación, nuestra carrilla va a estar en boca toda la vida y la boca es húmeda siempre. Entonces esta premisa elemental. Resistencia térmica y química. También esto, la boca es un ambiente que cambia. Podemos tener choques de temperatura muy grandes en una comida. Alguien puede estar comiéndose un banana split y tomándose un café caliente. O te estás comiendo una pizza caliente con una Coca-Cola con hielo. O Pepsi Cola o Big Cola o lo que quieras, para que no digan que le ando aquí haciendo anuncios a la Coca, ¿no? Entonces, esos choques térmicos que hacen expansión, que hacen también sus efectos sobre las restauraciones, los cementos la tienen que resistir bien. También cuando hablo de resistencia química, ácidos, limones, etcétera, eso no debe afectar al cemento de ninguna manera.
Un requerimiento también muy deseado, si bien no en todos los casos, sin embargo más y más, es que los cementos sean estéticos, que se vean bonitos. Hoy todo lo buscamos bonitos. Por eso tenemos hoy en día también cementos que vienen en transparentes, que vienen color dientes, cementos que vienen en A1, en B1, etc. O tenemos también la contraparte, que son cementos que tienen color blanco, o tonos más bien, perdón, de blanco opaco, totalmente distintos al diente. Entonces ahí depende un poquito qué es lo que buscas. Si buscas estética, te vas con un cemento estético, transparente, que se mimetiza con la estructura dental. Mientras que si tú necesitas un cemento que se distinga claramente de la estructura dental, entonces necesitamos algo que se vea distinto. En ese caso, un cemento, por ejemplo, de un tono blanco opaco, que se distinga claramente del diente. Fácil de usar, como dirían nuestros amigos más allá del muro, easy to use. Hoy en día todo lo buscamos facilito. Fácil de usar significa, en primera línea, ahorras tiempo, no te complicas la vida y además menos fuentes de error. Si algo es más complicado, hay más posibilidad que lo hagas mal, que mezcles mal, que las proporciones estén mal, mientras que pues si es fácil de usar, como los cementos que veremos a continuación, que vienen en una jeringa, nada más aprietas atrás y sale adelante. O sea, no hay mucho ahí que se pueda hacer mal. Vimos en la diapositiva anterior cómo estabas colocando una incrustación, ¿no? Vimos cómo estaba fluyendo cemento excesivo. Esos excesos es deseable que sean fáciles de limpiar, fáciles de eliminar, no que se te unten por todo el diente y de que luego sea una complicación. La ventaja hoy en día de que la mayoría de los cementos, especialmente resinosos de última generación, poseen lo que llamamos un tack cure. Tack cure es en inglés para poder decir que tienen un tipo de, bueno, que los puedes polimerizar unos 2-3 segunditos con tu lámpara de fotocurado, y antes de entrar en un estado totalmente rígido y duro, el cemento queda o pasa a un estado blando, más o menos gelatinoso, fácil de retirar. Entonces, si tenemos nuestro cementito, 2-3 segundos de luz, ¿no? De una vez todo el poder, 2-3 segundos de luz y quitar el exceso y luego terminar de fotopolimerizarlo, ¿no? Con eso nos evitamos que se nos esté untando por todos lados. Es deseable que el cemento sea radiopaco para que yo lo pueda distinguir claramente en la radiografía. Yo creo que este punto también es muy claro. Eso eran las características deseables de un cemento. Las aplicaciones de los cementos, ¿para qué los podemos usar? Bueno, pues un cemento es para cementación, correcto, pero tiene también otras aplicaciones. Y si hablamos de cementación, podemos con un cemento hoy en día cementar prácticamente todo. O dependiendo un poquito del tipo de cemento que estemos usando, de la naturaleza del cemento, bueno, podríamos decir más bien casi todo. Y cuando hablo de casi todo, me refiero a incrustaciones, inlays, onlays, carrillas, coronas, puentes, postes endodónticos, ya sea que los postes sean metálicos, postes de fibra de vidrio, entonces prácticamente todo. Pongo casi todo porque luego, por ejemplo, tenemos casos especiales como con las carrillas que no se deberían cementar con cualquier cemento, ni cualquier cemento resinoso. No quiero ahorita profundizar más en ese punto, lo veremos un poquito más adelante. Hay cementos que son únicamente para cementación temporal, también son cementos, sin embargo, estos en esta plática no vienen al caso. El cemento también puede servir como si fuese una base, como aislante térmico, aislante mecánico, aislante eléctrico, y también contribuye a la protección pulpar. Si bien quiero aquí pues ser específico, yo prefiero mucho en dentina profunda colocar primero un protector pulpar específico. En este caso recomiendo mucho el Teracal de la Casa Visco,
y encima del Teracal o encima del hidróxido de calcio puedo ya colocar un cemento también como base. No lo recomiendo del todo como liner, prefiero como base. Así que vemos realmente que un cemento hace más que solamente cementar. Entramos aquí a la siguiente diapositiva. Cementación. Hablamos de varios cementos. Entonces tenemos dos grandes grupos. Tenemos los cementos resinosos, de los cuales también existen varios subtipos. Están los cementos resinosos clásicos. Me refiero a clásico en el sentido que los tratamos como cualquier resina. Es decir, grabamos, después del grabado ácido, el lavado, secado, después colocación de un sistema adhesivo, como lo haríamos con cualquier resina compuesta que se usa en el día a día en la odontología, como con cualquier resina, cualquier Brilliant New Line o cualquier Tetric o cualquier Amelogen o lo que el doctor esté usando. Están los cementos resinosos self-etch o de autograbado, autoadhesión, que serían un tanto similares como los adhesivos dentales de séptima generación, si bien usamos esa clasificación para los cementos resinosos. Pero ahí son los cementos donde yo no tengo ya que grabar ni colocar adhesivo. Esos lo hacen todo solito, all in one. Están los cementos resinosos de autocurado, polimerizan solito. Están los de curado dual, que polimerizan solitos después de cierto tiempo o con ayuda de luz, o están los cementos resinosos que solo polimerizan con luz. O sea, vemos que también aquí hay donde escoger. Y luego están los cementos que no son resinosos, autoadheribles, los que vemos de rojito, donde tenemos específicamente ionómero de vidrio modificado con resina, los ya clásicos policarboxilatos, el también ya clásico fosfato de zinc. Bueno, y abajo tenemos una vez más pues el cemento resinoso. Entonces veamos un poquito cuáles son los pros y los contras, las características de los diferentes cementos entre categorías. Vemos en primer línea, quizás el más clásico de todos, el ionómero de vidrio, que viene con presentación de polvo líquido. Clásico aquí, Ketaxem, Vivaglass, etc. Entonces la ventaja que tienen esos que no ocupan adhesivo, hay liberación de flúor. Podríamos decir, quizás no su punto fuerte sería la estética, es poco estético. Esos materiales son totalmente de autocurado, le puedo poner luz, etcétera, nada pasa. Polimerizan solito, no tengo yo ahí la posibilidad de hacer ningún tipo de polimerización. Las propiedades mecánicas de los ionómeros de vidrio tampoco no son sobresalientes y tienen la desventaja que sí son un tanto sensibles a la humedad. Un tanto mejorados los ionómeros de vidrio modificados con resina. Esos tampoco necesitan adhesivos, liberan flúor, suelen ser hidrofílicos, o sea, tienen un tanto la tendencia a pigmentarse. Los niveles de adhesión no son poderosos, sin embargo, sí son más adhesivos que los ionómeros de vidrio clásicos. No son estéticos, pero sí son más estéticos que los ionómeros de vidrio y tampoco no tienen una resistencia mecánica sobresaliente, pero también aquí estamos hablando que son superiores al ionómero de vidrio clásico. O sea, un material un tantito superior. Entramos al siguiente, cementos resinosos. Aquí hay muchos. Entonces, muchos de ellos, hablando de los cementos resinosos clásicos, requieren un grabado, requieren uso de adhesivo. Por eso, como expliqué anteriormente, cementos resinosos clásicos que se usan con el mismo procedimiento como una resina convencional.
Dice ahí técnica delicada porque aquí depende un poco de la destreza del odontólogo, depende si el odontólogo leyó el manualito o no, porque no cada cemento se usa igual. Hay, por ejemplo, un punto muy crítico, ¿no? en este asunto. Cuando se usa un cemento resinoso, es casi que obligatorio que tú uses el adhesivo de la misma marca. Es decir, si yo uso un cemento resinoso de visco, es indispensable que yo use un adhesivo de visco. Si yo uso un cemento resinoso de Coltene, yo necesito usar forzosamente un adhesivo de Coltene también, por compatibilidad. En ese sentido es un tantito distinto a las resinas compuestas convencionales, donde yo puedo sin mayor problemas mezclar una resina de una marca con un adhesivo de otra marca. No debería haber ningún problema. Sin embargo, en lo que son cementos resinosos, especialmente materiales que tienen un componente de autocurado, es absolutamente básico que el adhesivo sea de la misma marca que la resina y que se use bien, que se grabe bien, que se coloque una capa, 2 capas, 3 capas si es necesario. Si no, no va a resultar. Los cementos resinosos tienen propiedades mecánicas mucho mejores que cualquier ionómero de vidrio. Eso es la razón por la cual también muchas veces se usan como base. También tienen incluso propiedades de flexión, etc. Los cementos resinosos son mucho más estéticos. Hay hoy en día cementos que vienen en casi que una infinidad de colores, A1, B1, C1, etcétera, en esmaltes, en dentinas. Entonces, si buscamos estética, la resina es el que me la va a dar. Y bien, los cementos resinosos, también hay quienes dicen que liberan flúor. Sin embargo, lo que liberan de flúor suele ser en realidad muy mínimo, porque una vez que el cemento está polimerizado, el flúor ya quedaría atrapado adentro del cemento. Cementos resinosos clásicos, en este caso, pues, un ejemplo sería el Duolink de visco, donde yo grabo, lavo, después coloco mi adhesivo, después el cemento resinoso. Sigue el siguiente grupo, los de última generación, cementos de resina de autograbado y autoadhesión. Estos ya todo lo hacen solito. Aquí ya no necesito estar grabando ni colocando adhesivo. Mucho más sencillos de usar. O sea, realmente más sencillo no se puede. También estos tienen excelentes propiedades mecánicas. También estos son muy estéticos y también estos tienen liberación de flúor. Sin embargo, repito una vez más, yo siento personalmente hablando de que no es un punto muy poderoso. Una vez que está polimerizado, el flúor queda en gran parte encerrado adentro de la matriz de resina, pero pues a los doctores nos gusta el flúor. Y ya que a los doctores nos gusta el flúor, pues bienvenido que tengan también flúor estos cementos. Y las fuerzas de adhesión de estos cementos, a pesar de que no grabamos y que no colocamos ningún tipo de adhesivo, son muy buenas. Durante mucho tiempo la gente veía estos cementos all-in-one o de autograbado, autoadhesivos, con cierta mirada, con un poco de desconfianza, pero no son ya materiales nuevos, son materiales que ya traen bien sus 10 años o más en el mercado. Sabemos que son las horas de vuelo que te van demostrando qué tan fiable, qué tan bueno es un producto, y creo que podemos decir con confianza que los cementos de autograbado y autoadhesión han pasado el test del tiempo. Sin embargo, yo no me atrevo a decir que estos más sencillos obsoletizan, si es que esa palabra existe, los cementos clásicos, ¿no? Los cementos clásicos, si siguen existiendo, es porque sirven, porque tienen sus indicaciones y sus ventajas, las cuales ya veremos a continuación. Sin embargo, al fin y al cabo, depende, igual como del cemento, también mucho el éxito a corto, mediano y largo plazo de la destreza del odontólogo. Se hace
el material que use. Igual como cualquier silicona, como cualquier resina, como cualquier coche, como cualquier guitarra o como lo que sea, el material es nada más tan bueno como el odontólogo que lo usa. Y si el odontólogo no maneja bien el material, no mezcla bien las proporciones, no respeta los tiempos de vencimiento, no respeta los tiempos de polimerización, entonces a pesar que usemos el mejor cemento del mundo, vamos a tener problemas. Entonces, lo primerito también aquí es leer el manualito, no ser creíditos y decir, hombre, yo ya sé usar cementos, yo uso cementos desde siempre, yo no necesito andar leyendo nada. No es así. Si usamos un cemento de X marca, lo vamos a usar posiblemente diferente que el de la otra marca. No se maneja igual un Volkswagen como un Jetta, como un Mercedes, como un Tsuru, ¿no? Al fin y al cabo, pues todos son coches, pero cada uno tiene su carácter. También aquí tenemos que leer el manualito. Eso es absolutamente básico. Entonces el cemento, podríamos decir de última generación, el cemento que hoy en día pues se me hace el cemento superior. No digo que los otros están contraindicados, pero definitivamente mi preferencia está con los cementos resinosos, porque traen realmente muchas ventajas. Está, por ejemplo, el hecho de que yo los consigo de diferentes índoles. Polimerización o sea que polimeriza solito, polimerización fotocurado o dual. ¿Cuál es la ventaja? Dependiendo del caso clínico, yo tengo diferentes cementos que yo puedo usar. ¿Cuándo usaría un cemento totalmente autocurado? ¿O cuándo necesito un cemento que tenga autocurado, que polimerice solo, sin ayuda de luz? Pues cuando yo no puedo llegar a tener acceso a la luz. Por ejemplo, si voy a cementar un poste endodóntico, entonces de nada me sirve un poste endodóntico metálico, por ejemplo, ¿no? Que no sea translúcido, de nada me sirve de que el cemento tenga propiedades de fotocurado, que contenga camforquinona. Necesito que haga su función de autocurado, que endure solito. Generalmente eso sucede después de unos 8 a 10 minutos. Si voy a cementar una carrilla, entonces yo necesito tiempo. No me sirve un material que a los 2-3 minutos ya está comenzando a polimerizar. Entonces prefiero tener un material que sea de fotocurado, ¿no? Entonces lo bonito es que yo tengo de dónde escoger. Ya dijimos que un requisito básico de un cemento es que no sea soluble. Ventaja de los cementos resinosos: totalmente insolubles, muy fácil de usar. Al menos la mayoría de ellos, ¿no? Hay algunos sí que son quizás un poquito más difícil, que los tienes que mezclar sobre una loseta, pero muchos, la mayoría hoy en día vienen en jeringas con automezcla, con una puntita de automezcla. Muchas puntas traen incluso una puntita fina donde yo puedo despachar el material. Ya se mezcla solito, lo despacho exactamente en el lugar. Muchos cementos traen puntas incluso tan finas como para poder inyectar el cemento directamente en los conductos. O sea, ya no tengo que estar mezclando sobre losetas, viendo cómo llevo mi cemento de la loseta al conducto palatino de mi segunda molar superior, qué léntulo, qué punta de papel. No, hombre, directamente lo inyectas adentro. Fácil de usar. Así nos gusta. Son cementos, los cementos resinosos, de muy alta resistencia, o sea, tienen una adhesión muy poderosa, idóneos para restauraciones estéticas, porque como ya vimos, vienen generalmente en varios tonos. Son cementos que suelen tener una viscosidad muy baja. Eso significa que no son cementos que vayan a causarme un problema a la hora, por ejemplo, de cementar una corona. Fuerte adhesión al diente, a pesar de que son cementos ya de autograbado, autoadhesión, donde no coloco un adhesivo, no grabo, la adhesión al diente suele ser muy poderosa.
Y junto con la baja viscosidad va pues el punto que el espesor de película suele ser muy delgado, dependiendo un poquito de cuánto relleno trae, pero de 8 a 25 micras, es decir, cualquier corona debería asentarse fácilmente, el material bajo presión fluir fácilmente y esos cementos resinosos no deberían andar haciendo ningún tipo de escalones, etc. Entonces, fácil de usar, son cementos fáciles con una poderosa adhesión, fáciles de polimerizar, de lograr su endurecimiento. En realidad sería posiblemente una de las principales elecciones hoy en día. Los cementos de autocurado o de curado dual los podemos usar, como ya decíamos, para casi todo, sin embargo, no los recomendaría para carillas. Por dos razones. Si yo voy a colocar una carrilla estética, en este caso, pues aquí dice carrillas de cerámica, las que están en la imagen son las carrillas de porcelana Componers, de Coltene, unas carrillas preformadas. En ese caso yo busco estética, y busco estética duradera. ¿Cuál es el problema de los cementos de curado dual o de autocurado? De que el activador de su autocurado suelen ser aminas terciarias. Su curado es químico, inducido por aminas terciarias, y esas con el paso del tiempo pueden comenzar a oxidarse. Y si bien mi cemento puede ser estético, después de unos 2, 3, quizás 4 años, puede ser que la carrilla de repente vaya cambiando de color. Y de repente ves que la carrilla, que tan bien se veía, se va poniendo amarilla, el diente se va amarillando. Y uno dice, diablos, esta corona me salió mal, esta porcelana está chueca, pero no tiene culpa la porcelana ni nada, es el cemento que está cambiando de color. Segundo punto, por la cual no recomendamos un cemento de autocurado, autoadhesión en carrillas, es porque a veces para colocar una carrilla se puede tardar un buen rato, 5 minutos, 10 minutos, ver que quede bien centrada. Y si el material después de 1 o 2 minutos comienza a polimerizar y la carrilla no está bien colocada, entonces puede ser que uno de repente llegue a tener problemas y que quede mal pegada, en una posición no óptima. Pérdida de tiempo, pérdida de dinero. En ese sentido, para cementación de carrillas se recomienda que sean cementos que sean exclusivamente de fotocurado, canforquinona como activador. La canforquinona no cambia de color y tienes todo el tiempo del mundo. En un artículo de Operative Dentistry en el 2003 incluso salió un estudio muy interesante que no hay una diferencia significativa en la adhesión al usar resinas fluidas o cementos de resina dual. Ya dijimos, dual no lo recomendamos. Con otras palabras, incluso podemos usar resinas fluidas para la cementación. En el caso de las carrillas Componer que vemos aquí en esa imagen, igual Coltene incluso te recomienda su misma resina Brilliant New Line para la cementación, ¿no? Nada más hay que termoplastizarla, es decir, la calentamos y la podemos usar como cemento resinoso de fotocurado. O sea, hay mucho que se puede hacer ahí. Ya que estábamos hablando de carrillas, podemos hablar de materiales para nuestras restauraciones indirectas. Entonces aquí hay variado. Tenemos, por ejemplo, cerámicas a base de sílice, feldespática, vidrios de cerámica. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en este tipo de materiales? Primero, una limpieza adecuada y meticulosa de la restauración. Después, la preparamos, la acondicionamos con ácido fluorhídrico durante unos 2 a 3 minutos y luego una silanización. Esto no lo digo yo, eso fue publicado en el Journal of Prosthetic Dentistry del 89. Luego, cuando tenemos aquí tratamiento de superficie para el óxido de aluminio, donde también hay diferentes marcas, se recomienda abrasión y luego una silanización. Si estamos hablando de abrasión, óxido de aluminio sería posiblemente nuestra primer elección
con particulitas de aproximadamente unas 30 micras. O luego también tenemos en el caso de la zirconia, donde en realidad no hay mucho que nosotros podamos hacer con ácidos o con ácidos fluorhídricos o ácidos fosfóricos. Ahí sería usar un abrasivo, silanizar y posiblemente, y esto pues ya lo agregué yo porque es un material más nuevo que en el 2003, de donde saqué estas citas, pues aún no estaba vigente, darle a la zirconia un tratamiento con un material novedoso como sería el Z-Prime de la casa Visco. El Z-Prime sería el primer acondicionador especialmente diseñado para la zirconia y materiales indirectos para tener una máxima integración con lo que son los cementos resinosos. El Z-Prime, vemos aquí estas tablitas que tengo aquí del lado derecho y vemos la adhesión a un cemento resinoso sin primer o sin el Z-Prime es aproximadamente de 4 megapascales, y usando el Z-Prime, condicionando la zirconia con el Z-Prime, llegamos a tener unos muy impresionantes y poderosos 23 megapascales. Entonces, hoy en día yo recomiendo mucho el que usa zirconia, el que usa Coronitas Lava, Procera, Zirconsan, que tenga también su Z-Prime. También en el caso de la alúmina, de 3 megapascales de adhesión nos sube a 18 megapascales, o sea, muchísimo más. Entonces, cuando hablamos de tratamiento de superficie para la cementación de restauraciones indirectas, esto es una muy nueva, muy poderosa herramienta, si bien todavía un tanto desconocida. Desconocida por el simple hecho que es muy nuevo. Estamos hablando que tiene aquí en México aproximadamente 1 año, si mucho 2 años. Pero estoy seguro que es un material que va a llegar a dar mucho que hablar todavía. Anticipándome a preguntas, ¿cómo usas ese Z-Prime? Lo primero que vamos a hacer, limpiar bien la superficie interna de la restauración, asegurándonos también que ésta esté seca. A continuación, aplicamos 1 o 2 capas uniformes de Z-Prime en la superficie interna de nuestra restauración. Se hace inlay, se hace corona, se hace onlay y secamos con aire durante unos 2 o 3 segunditos. Y luego ya procedemos con la cementación. Si por ejemplo vamos a usar un cemento resinoso como el Duolink, como el Bicem, lo podemos inyectar directamente adentro de la corona, o pues sin embargo, pues en el caso del Duolink no olvidemos que sería también de colocar antes su capita de adhesivo en el diente. En el caso de un Bicem, como dijimos, es un cemento de autocurado, de autoadhesión, autograbado. Ahí no hay que hacer mucho. Z-Prime, muy poderosa herramienta. Estaba hablando hace unos segundos de Duolink de adhesivo. Entonces, el Duolink es un cemento de Visco que es cemento convencional. No es como el Bicem de autograbado, autoadhesión. Aquí sí necesito colocar adhesivo. En este caso, el adhesivo que recomendaría mucho sería el All Bond Universal. No por capricho, no por cuestiones comerciales, sino simplemente porque, como ya decíamos, si usamos un cemento resinoso convencional, es absolutamente básico que usemos un adhesivo de la misma marca. Si no, podemos tener incompatibilidades. Y si nos fijamos con este adhesivo, el All Bond Universal, que es un adhesivo de 7ª generación, de autograbado, autoadhesión, podemos sin embargo usarlo con varias técnicas. Podemos usarlo solo grabando con el adhesivo, es decir, como un adhesivo de 7ª generación, grava, esmalte y dentina. Podemos usarlo para técnicas de grabado selectivo,
Es decir, yo grabo con mi ácido fosfórico el esmalte porque es más durito, porque es más mineralizado, y grabo la dentina con el All Bond Universal, o hago un grabado total, es decir, grabo esmalte y dentina parejo. Yo tengo un tanto de preferencia por la técnica de grabado pues parcial. Pero bien, no se trata aquí cuáles son mis preferencias, pero vemos que los valores son también, pues en realidad, muy poderosos. En circonia 26 megapascales, en alúmina 33 megapascales. Entonces, si usamos materiales todos de la misma familia, es decir, un Z Prime más un Duolink más un All Bond Universal, en realidad yo estoy creando un conjunto de una máxima adhesión. Ahí me disculpan, pero todos los valores que ustedes están viendo ahí están en megapascales. Y ya vimos cuál es su complemento lógico. En este caso sería el cemento Duolink de Visco. Cemento Duolink de Visco, un cemento de resina, como dice aquí, leyendo compuesto, de resina compuesta, de curado dual. Una fórmula especialmente desarrollada para la cementación de restauraciones de porcelana, cerámica, metal y resina compuesta, también para postes de metal y de fibra. Así que recomendaríamos, en este caso, la triada de un Z Prime, de un All Bond Universal y de un Duolink. Todos de la misma familia, por eso decimos el complemento lógico. En vez de estar mezclando diferentes marcas de diferentes naturalezas, usamos una familia de productos. All Bond Universal, nada más para mencionarlo, también es el primer adhesivo totalmente universal de la odontología. Es decir, lo puedo usar en restauraciones directas, indirectas, como ya mencioné con las diferentes técnicas de grabado, usarlo nada más como self-etch o autograbado. Puedo grabar del otro lado si quiero totalmente el diente con ácido fosfórico y usarlo como si fuera de quinta generación, o puedo usarlo para técnica de grabado selectivo. Y aparte tiene también una poderosa adhesión sobre prácticamente cualquier sustrato y una super compatibilidad con cualquier cemento resinoso. Es decir, disilicato de litio, circonia, porcelana, etcétera, metales, todo eso el All Bond Universal lo pega. Por eso hablamos de que es universal. Entonces pueden preguntar, decir, oye, pero ¿por qué seguimos adhiriendo? Si hoy en día tenemos cementos pues de última generación, ¿por qué yo voy a seguir usando adhesivos? Es recomendable porque, como dije al puro comienzo, el adhesivo también es no solamente un pegamento, sino también un asegurador que yo no vaya a tener ningún tipo de filtración. El adhesivo me ayuda a dar una protección en sentido que me ayuda a sellar herméticamente el diente. Si no tengo sellado, como ya decía, caries secundaria, decoloración de la restauración, puedo llegar incluso a tener patologías pulpares. Entonces, ¿por qué recomendamos, especialmente en carillas, inlays, onlays y también en coronas, usar adhesivos? De repente, personalmente recomiendo un poquito más la técnica con grabado que la técnica de autoadhesión, autoadhesivo, porque yo me aseguro de tener no solamente una superior adhesión, sino también un sellado superior. Aquí presento un estudio que fue hecho ya hace unos añitos atrás, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, por el King's College en Londres, donde hicieron un estudio referente a la microfiltración, diferentes cementos. Y el estudio fue muy conclusivo. Muy conclusivo. Lo que resultó, lo que arrojó como resultados fue
de que las coronas que se cementan con adhesivos o con resinas de autocurado, autoadhesión, tenían una muy poderosa adhesión, pero después de termociclar el diente 5000 veces, le cambiaron la temperatura de 5 a 50 grados, 5 a 50 grados. Después lo colocaron durante 24 horas en un baño de color. Los cementos que eran de autocurado y autoadhesión llegaron a presentar ciertos grados de filtración entre la corona y el muñón. Mientras que los cementos donde primero se grabó, luego se usó un adhesivo y al final el cemento resinoso, esos cementos no presentaban ningún tipo de filtración. Entonces, ¿por qué se recomienda, al menos en coronas, seguir adhiriendo? Porque como dice aquí en esta diapositiva con la ranita, nos ayuda el proceso de grabado de exponer la fibra colágena y penetrar esa fibra colágena con mi adhesivo a lograr, a exponer, a conseguir una capa híbrida. Y esa capa híbrida, esa capita de adhesivo dental entremezclada con la fibra colágena intermezclada con el adhesivo, nos da una superficie que nos sella herméticamente el diente, evitando de que vaya a haber microfiltración. Por eso, si bien pues los cementos de autograbado, autoadhesión son muy padres, pero no deja de tener aún su importancia el grabado ácido. Grabado ácido, que tampoco no es una cosa nueva, en 1955 se grabó por primera vez un diente, fue el doctor Buoncore que grababa los dientes con ácido fosfórico por primera vez. Él usaba la técnica de grabado total. Sin embargo, hoy en día, al menos por ejemplo con un Allbone Universal, a mí personalmente me gusta un poquito más el de la imagen de abajo, donde yo grabo el esmalte con ácido fosfórico y grabo la dentina, que es un poquito menos mineralizada pues que el esmalte, con mi adhesivo. ¿Por qué grabo? Grabo por diferentes razones, que limpiar el diente, que eliminar el smear layer, etcétera, pero la principal razón por la cual yo grabo es porque trato de exponer esta fibra colágena, la que vemos aquí en esta imagen, para que dentro de esa fibra colágena penetre el adhesivo, para lograr la capa híbrida. Mi seguro, ¿para qué? Asegurarme para estar totalmente tranquilo que no voy a tener ningún tipo de filtración y que voy a tener una adhesión poderosa. Entonces, ¿cómo funciona el ácido y cómo funciona el adhesivo dental? Esto es muy básico. Vemos en la primer diapositiva que el diente postoperatorio. Vemos esa capita cafecita o verdecita que cubre esmalte y dentina. Eso es el barrillo dentinario o lodo dentinario o smear layer. Con el ácido fosfórico, ese smear layer lo vamos eliminando. Ahí vemos en la segunda imagen a la derecha el esmalte y la dentina ya grabada. ¿Qué es lo que hace el ácido en la dentina? Expone la fibra colágena, expone y me limpia los tubulíos dentinarios, y en el esmalte me crea pequeñas superficies micro retentivas donde luego mi adhesivo dental va a penetrar. Como vemos en la diapositiva, en la imagen número 3, ahí y en la 4 estamos ahí viendo lo que es la capa híbrida. Tenemos la fibra colágena expuesta y dentro de la fibra colágena expuesta penetra el adhesivo. Y eso es la capa híbrida. Eso es la que me garantiza que voy a tener la máxima adhesión y que yo voy a tener un sellado hermético. ¿Y por qué se llama capa híbrida? Porque no es del todo adhesivo, no es del todo diente, dentina, colágena, es una capa de los dos. Sellado hermético. Entonces, aquí vemos la colágena, más o menos como se viera,
una colágena como nos gusta. Y lo que vemos ahí saliendo todo apachurrado, eso es una colágena como no nos gusta. ¿Cómo logro una colágena fracasada? Sobresecando el diente. ¿Cómo mantengo una colágena bonita, inflada, donde hay mucha superficie donde pueda penetrar, mucha profundidad donde pueda penetrar el adhesivo, lograr una buena capa híbrida con moderación, con un algodoncito, con poquito aire, de manera que no colapso mi fibra colágena, voy a tener una colágena bien infladita donde puede penetrar profundamente el adhesivo, logrando una excelente capa híbrida. Ahí vemos una vez más la colágena dentro de los tubulillos dentinarios, tal como nos gusta. Como vemos en la superficie externa, donde parece más bien nieve, eso es una dentina, una colágena colapsada, como no nos sirve. Entonces, claro está, si tengo fibra colágena expuesta, voy a tener un sellado superior. Por eso, recomendamos para cementación de coronas, cementación de incrustaciones, inlays, onlays, aún la técnica convencional, donde se graba y después se adhiere. No digo, ojo, que usar un adhesivo de un cemento de séptima generación, como a mí me gusta llamarlos, de all-in-one, autoadhesivo y autograbado, sea contraindicado, pero sí sugiero que el otro es un tantito superior. Y aquí vemos una vez más esa capita blanca que es la capa híbrida, donde no es puro diente, no es puro adhesivo, es una mezcla entre los dos. Sin embargo, pues hay diferentes escuelas, hay diferentes técnicas. Sin embargo, lo que sí podemos decir que hoy en día se sugiere ninguno de los dos sustratos, ni esmalte ni dentina, grabar ninguno más allá de 30 segundos. Y diferentes técnicas, como vemos abajo, vemos técnica de grabado selectivo, donde solo se graba el esmalte, luego en el de medio vemos un grabado total, y de último, el diente que no tiene nada azulito, ese se graba únicamente, por ejemplo, con un All Bond Universal. Son diferentes técnicas para diferentes gustos. Ventaja de un All Bond Universal, puedo usar las tres técnicas de grabado. Y luego, como decíamos, están los cementos de última generación. En este caso, presento el Bicem. Cemento de resina de autograbado, autoadhesivo y de curado dual, que también se puede usar para cementación de coronas, postes, inlays, onlays. A mí, por ejemplo, el Bicem me encanta, pero realmente me encanta muchísimo para lo que son postes endodónticos, porque me gusta mucho el hecho de que a la hora de cementar un poste no tener que colocar ácido fosfórico dentro de un conducto. Porque ¿cómo me aseguro de eliminarlo totalmente y no tener que colocar una o dos capas de adhesivo dentro de un conducto? Con el Bicem yo inyecto directamente dentro del conducto y me olvido de ácidos y de adhesivos. Mucho más sencillo, mucho más práctico. Sin embargo, para coronitas yo prefiero de repente un Duolink. Pero como decíamos, lo bonito es que hay varias opciones para diferentes casos clínicos. Ventaja de este cemento que les acabé de mostrar: jeringa fácil de usar, ¿no? Fácil de usar, ahorra tiempo. Es un cemento autoadhesivo, o sea, no tengo que andar colocando ácido ni adhesivos. Es un cemento que trabaja sobre dentina húmeda, como seca también, y es muy más poderoso que el ionómero de vidrio. Ojo, cuando digo dentina seca, por supuesto, no recomendamos dentina seca, ¿no? Y en el momento de que trabajo con dentina húmeda, también me estoy asegurando de tener menos sensibilidad postoperatoria. Ventaja: puntas de automezcla. Los cementos de visco suelen tener puntas de automezcla que son muy pequeñas comparadas con otras. Muy pequeñas significa que voy a tener considerablemente menos desperdicio, porque al fin y al cabo creo que nadie está peleado con su cartera. Y como vemos al lado izquierdo, vemos dos puntas
orales, la de más arriba, la más delgadita, eso es una punta intraconducto, que me permite, en el caso, por ejemplo, de un bísem, de inyectar el cemento directamente dentro del conducto, y la otra puntita un poquito más gruesa, esa es una punta intraoral, que me permite inyectar el cemento directamente dentro de coronitas o preparaciones. Entonces vemos muchas ventajas. No tengo que mezclar manualmente, la punta lo hace para mí. La punta incluso tiene otra puntita para colocar el cemento en el sitio deseado con máxima precisión, puntitas incluso muy finas para colocarlo dentro de conductos. O sea, más fácil es imposible. Aquí vemos el caso de un bísem, ¿no? Con su puntita puesta, y se ve cómo se está colocando dentro de una coronita, cómo se está inyectando dentro de un conducto. Vemos aquí la ventaja de esas puntas, y como diría nuestro amigo espacial, el comandante Spock de la nave Enterprise, fascinating. Así nos gusta. Sencillo, sin mayor complicación. Nada de andar mezclando en losetas, nada de andar perdiendo tiempo, nada de andar mezclando mal y con burbujitas o con léntulos. Adentro del diente, aprietas y ya. Y aquí pues, para ir ya finalizando, porque estamos ya llegando pues, o ya más bien llegamos al tiempo, vamos a ver un pequeño caso clínico. Vemos aquí dos dientes preparados para recibir unas incrustaciones, por supuesto con sus diques, ¿no? Por supuesto con su grapita higiénica ahí puesta. Entonces tenemos aquí el diente, probamos las incrustaciones. Aquí están las incrustacioncitas, su tratamiento con ácido fluorhídrico, luego con silano. Aquí ya colocamos el adhesivo, puede ser, como decíamos, un bísem, en el caso del bísem, directamente el adhesivo, directamente el cemento, o en el caso de repente un poquito más recomendado de un Duolink, colocaríamos primero nuestro adhesivo, el All Bond Universal, después colocamos el cemento, Duolink, y aquí lo tenemos, las incrustaciones ya posicionadas. Vemos como el cemento fluye en abundancia de los márgenes, asegurándome de tener un buen sellado. Le das una polimerización de pocos segundos, 2-3 segunditos, para poder eliminar los excesos de una manera muy sencilla, como lo vemos acá. Los dientecitos limpios, ¿no? Sin que se nos haya untado por todos lados. Se termina de polimerizar, unos 30-40 segundos. No olvidemos que estamos hablando de cementos que son de curado dual. Aunque no le llegue suficiente luz, el cemento cura solito. Y aquí tenemos ya el posoperatorio pues inmediato, las carillas cementadas. Como vemos aquí también la cuestión estética que me permite lograr el cemento resinoso. Y para finalizar ya se le hace ahí sus chequeos oclusales, puntos altos, ajustes, etc. O sea, vemos que es una cuestión sencilla y en realidad no depende tanto pues de que si es sencillo o si no es sencillo, sino más bien, como decíamos, que el odontólogo seleccione adecuadamente sus materiales y los use más que nada de la manera más adecuada, más óptima. Y vimos que tenemos muchos materiales muy simpáticos que me ayudan a lograr restauraciones excelentes, que sean estéticas y duraderas. Muy bien, y con esto concluyo esta plática de hoy. Hoy a las 11:04, 4 tiempos pasaditos, pero creo de que pues sí, estoy ya aquí, pues como que no voy a caminar la mía extra de los 4 minutos, ¿no? Entonces también aquí espero que ustedes sean de los 9 dentistas que recomiendan el cepillado dental. Muchas gracias.
Mi nombre es Joel López, director del Lab CERAM. Les agradezco mucho el habernos acompañado durante esta semana. Muchas gracias.